Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Díaz García, soy licenciado en enfermería, pertenezco a la comisión número 35 con Karina y lo que voy a empezar a compartir va a ser la reflexión que había dejado en el foro. Yo había había escrito que a mí me llevó a reflexionar que en el inicio de la práctica docente iba a requerir desafíos permanentemente, que el papel que voy a desempeñar va a ser protagónico en la formación integral de los estudiantes, tomando un compromiso y la responsabilidad en los conocimientos que adquiere el estudiante, utilizando tácticas educativas y de comunicación que sea de seguro en la formación. La formación también del docente debe ser continua y es de mucha importancia porque desarrolla un ambiente educativo favorable para los mismos, a través del proceso de observación, de la experiencia docente, que incluye lecturas e intercambios con colegas de otras áreas de conocimiento. El conocimiento que construyen está situado en un contexto sociocultural, histórico y político, y que es portador de un fuerte componente emocional, donde a su vez el desarrollo de habilidades emocionales juega un papel importante. Bien, dicho esto, quería hacer una breve introducción. Yo inicié mi parte docente, mi carrera, por así decirlo, docente, hace 10 años aproximadamente. Inicié en la Facultad de Medicina, en la carrera de licenciatura de enfermería. Pasé por otro instituto de nivel terciario de formación superior. Actualmente estoy ejerciendo en un instituto, me quedé con un solo instituto, ejerciendo la docencia en enfermería. Y bueno, es como bien decía la colega en la entrevista, que es un trabajo bastante duro porque al principio uno empieza con muchas pilas, si bien yo no había realizado la parte pedagógica, pero nuestro título ya nos habilita a ejercer y bueno, entonces ahí, como yo decía, es una formación continua docente y que requiere una formación todo el tiempo, pero en todos estos años, lo que a mí me lleva a reflexionar de la práctica docente, lo que hace un impacto en mi carrera profesional y lo que a mí me motiva y me decido a seguir en la formación. Creo que fue como mucho nos pasó, fue la pandemia. Creo que esto fue un golpe sumamente duro y el trabajo del docente en este contexto de una emergencia sanitaria representó un cambio completo, yo considero, en la educación. Pasar de una clase presencial repentinamente al mundo de la virtualidad fue para todos y para mí personalmente una situación que modificó mi forma de enseñar. Y en todo este contexto, a mí me tocó estar afectado en un hospital de COVID, en el Hospital de Campaña Escolar Hogar en la provincia de Corrientes. Pasamos un montón de cosas y en el medio tenía que adaptarme y adaptarnos a la nueva situación que estábamos viviendo en ese momento. Personalmente representó esto un cambio significativo, si bien tenía ciertas herramientas informáticas, manejaba yo, pero pensar cómo realizar clases vía online, tuvimos que hacer cursos y concebir todo, fue todo nuevo. Fueron muchos aspectos que tuve que modificar en mi propia persona, desde el inicio hasta que fue avanzando, cómo enseñar la docencia, replantearme. Aparte, en las materias que yo doy, por ahí requería un poco de práctica y ahí era el problema de cómo iba a enfrentar o cómo iba a realizar mi clase, porque los alumnos necesitaban la práctica nosotros siempre utilizamos muñecos para hacer RCP cuando damos primeros auxilios. Bueno, fue todo cómo adaptar toda esta nueva enseñanza, cómo fijar esos conocimientos en el estudiante. Eh, Después se venía haciendo, antes todo esto se desarrollaba de manera presencial, entonces fue un cambio muy repentino. El docente-alumno tuvimos que tener una mayor fluidez en la comunicación a través de una imagen, WhatsApp o otro medio que nos permitía y acercarnos un poco más al estudiante. Y como dice la magíster Mónica Vargas, la práctica docente implicó poner en acción una serie de herramientas que todos tuvimos que salir a buscar, cambiando la cotidianidad del acto educativo. La enseñanza también tuvo que ajustarse a este cambio, tuvimos que ajustarnos donde yo tuve que volver a pensar desde un lugar
cómo hacer llegar el mensaje al estudiante para que pueda aprender a través de una pantalla, sabiendo que el rol fundamental mío es orientar, guiar, facilitar, dirigir la interacción con el estudiante, con el colectivo. Y según Fierro, la dimensión didáctica hace referencia al papel del maestro como agente que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige, facilita y guía la interacción del alumno o estudiante con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento. Para que este método de enseñanza fuese eficaz, muchos de nosotros, muchos colegas, y me incluyo, tuvimos que capacitarnos, horas de capacitación en nuevas herramientas informáticas, y así mantener un vínculo mucho más estrecho para promover este aprendizaje. Eh, Esto fue uno de los aspectos que yo más tuve y que se vio modificado y yo tuve que modificar para poder revertir esta situación y que, por ejemplo, crear aulas virtuales, Classroom, grupos de WhatsApp, el manejo de las aulas virtuales que por suerte nosotros en la institución donde estoy ya teníamos y bueno, después se presentó todo esto, se presentó, pasó, pero 220 días después volvimos a la práctica, tuvimos a la presencialidad el regreso a las aulas. Y esto fue todo también un desafío. En la parte de la dimensión personal, tuvimos que volver a vestirnos, usar zapatos. Antes nos poníamos una remera, cada dábamos clase, pantalón corto, pero bueno, esto fue todo un nuevo desafío después de 220 días. ¿Qué voy a hacer? Esto de pensar, ¿qué me voy a poner debajo de la cintura? Después otra dimensión que fue la interpersonal, el reencuentro con el docente, directivos, la bienvenida a la nueva normalidad, el uso del barbijo. eh, Después tuvimos que participé en muchos protocolos de todo lo que tenga que ver con la dimensión institucional, la separación por 1 metro, el alcohol en gel, la máscara, el barbijo, controlar que se tome mate o evitar todos los lugares, airear las ventanas. Fue todo un desafío. Después la parte didáctica, yo creo que tuvimos que ser muy ingeniosos, pensar, planificar toda serie de actividades en torno a esta nueva normalidad. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? No iba a ser una clase como siempre, pero acá estamos y estamos todos por una misma eh, por el mismo compromiso que es seguir aprendiendo y aprender entre todos también, ¿por qué no? Porque tuvimos que agarrar y repensar toda la parte didáctica. Y por 220 días aproximadamente se sostuvo todo esto en otro lugar y eso fue lo reconfortante para ir al final, porque la normalidad, si bien fue duro, pero lo pudimos llevar a cabo. Em, y para finalizar, yo también quería decir que no fue fácil esto el cambio. Esto yo por ahí me enfoqué un poco más en esta parte porque fue lo que más marcó la parte docente, mi práctica docente a lo largo de todo este tiempo. Fue donde a mí este proceso que yo viví más me llevó a seguir formándome en esta área porque se vio una necesidad, un vacío por ahí grande donde tuvimos que reinventarnos todo el tiempo y fue también empezar e introducirnos en un cambio de paradigma, que fue de lo presencial a lo virtual y después volver a lo presencial, a la manera que cada uno podía, en mi campo encima, que es la salud, que por ahí, si bien hay mucha teoría, pero había parte práctica que había que ser ingenioso. Por eso fue muy importante la relación nuestra con los estudiantes y con los directivos, que también muchas veces sostuvieron todo esto para llevar a cabo la práctica y también desde otra perspectiva, con por ahí simuladores, desde hechos a mano desde el hogar. Así que nada, muchísimas gracias y espero volver a encontrarlos.